Hola a todos, el día de hoy la Catrina te cuenta sobre el terrible caso de la familia Braber, familia compuesta del padre llamado Bob, la madre de nombre Mary Ann y sus 3 niñas, las 2 más pequeñas de nombre Karen y Susan y la mayorcita en la cual se centra toda esta historia llamada Jen. Alrededor de los años 70, ellos vivían en una pequeña comunidad de Idaho, en Pocatello. Era un lugar muy seguro y tradicional, donde esta familia de 5 personas vivían en paz y ellos aseguran que eran completamente felices, por lo menos en esos tiempos, antes que pasara todo lo que iba a pasar. Y bueno, dejando la introducción de lado, prosigamos con la historia. En junio de 1972, la familia Braber conoció a otra familia en la iglesia a la cual asistían. El papá de esta familia era Robert, o el llamado B, que tenía su esposa y tenían 5 hijos e hijas. Estas 2 familias se hicieron muy cercanas de forma muy rápida, pero en especial era Robert, el tal B, que frecuentaba más a la familia Braber. Él le encantaba jugar con las 3 niñas, en especial con Jen, a la cual un día se la llevó sola a montar a caballos con el permiso de los padres. Ese mismo día, ella estando a solas en el carro con Jen, le dio unas pastillas para que ella se las tomara, lo cual la niñita hizo. Jen asegura que no recuerda qué pasó en ese momento, ya que perdió la conciencia. Resulta que ese día no la llevó de vuelta a casa. Los padres de Jen no llamaron a la policía, ya que la esposa de B los fue a calmar y les dijo que ella estaba segura que su esposo sí traería de vuelta a Jen. Y así pasaron 5 días. Y ya por fin fue cuando los padres contactaron al FBI. El FBI empezó a hacer averiguaciones en el vecindario, pero nadie hablaba mal de él. Al contrario, como era tan conocido en el barrio, aparte que era miembro de la iglesia, etc., nadie dudaba de él. Eventualmente encontraron el carro de B abandonado con la ventana rota. También les debo mencionar que la casa móvil que él guardaba en un lugar seguro ya no estaba allí. Él obviamente se la había llevado. Los días pasaban y no podían encontrarlos. Varias instituciones policíacas, e inclusive policías de la frontera mexicana, estaban haciendo lo posible para encontrarlos. Ya para estos momentos, apenas empiezan a salir detalles del pasado de B, donde el mismo hermano de B explica cómo su hermano B era un pervertido sexual y que una vez el mismo B tocó indebidamente a su hermanita de ellos. En pocas palabras, el B era un pedófilo manipulador que convenció en una ocasión, esto antes de que se llevara a Jen, convenció en una ocasión a la familia de Jen de ponerla a ella en un cuarto separado de sus hermanas, y hasta él mismo fue el que colocó la pared divisora para convertir ese cuarto en 2 cuartos, y así Jen durmiera sola. Él así podrá tener más fácil acceso con ella. Ellos solían hacer pijamadas entre las 2 familias, y un día Jen se despertó con sus calzoncitos hasta los tobillos, con B al lado de ella. Él la estaba abrazando, y él explicó que seguramente porque ella se estaba moviendo mucho, era posible que se le hayan bajado sus pantaletas hasta los tobillos por sí solas. Y Jen se lo creyó. Inclusive, en unas vacaciones de la familia de B, los padres dejaron ir a Jen con ellos. Ella recuerda que fue llevada a un motel y miró desnudo a B, pero ella estaba bajo el efecto de las pastillas que él le daba. Así que, de cierta manera, poco a poco, B estaba preparando, muy lamentablemente, a Jen para lo que estaba por venir.
Él no solo manipulaba a la niña, sino también a los padres. La madre de Jen, Mary Ann, contó que en un viaje de la iglesia, ellos fueron de excursión a las montañas, y ya para esto, ella ya sentía algo por él. Supuestamente, ella miraba en Bee lo que no miraba en su esposo Bob. Ya estando en las montañas, se besaron y se abrazaron. Pero en ese momento no pasó algo más, según ella. Además, aparentemente, Bee no tenía relaciones sexuales con su esposa. Y le confesó esto al padre de Jen, a Bob. Mientras iban adentro del carro, ellos dos solos. Bee le pide a Bob que lo ayude a alivianarse, por así decirlo. Los dos se rieron de esto, pero Bee le estaba diciendo en serio. Y Bob terminó haciéndolo. Para ser más clara, Bob masturbó a Bee adentro del carro. Bob dice que fue el peor error de su vida. Lo que Bee estaba haciendo era manejar de la forma más ruin a los padres para acercarse más y más a Jen. Y los padres fueron pero tan tontos de dejarse llevar. Esto es bastante increíble, pero verídico. En otra ocasión, Bee le pidió a Bob que si podía dejarlo dormir en el cuarto con Jen a solas, porque supuestamente su psiquiatra se lo sugirió, como una forma de terapia, ya que Bee, de niño, tuvo relaciones sexuales con una tía y quedó traumado, y tenía que pasar por esta terapia durmiendo al lado de Jen. El papá tontamente aceptó. Miren, yo sé que esto suena hasta ridículo, pero es 100% verdad. Después de que terminen de ver mi video, pueden ir a Google y averiguar por su cuenta para que vean todos los errores que cometieron estos padres. Yo sé que todos nos equivocamos y no quiero juzgarlos, pero hay de errores a errores. Pero bueno, volvamos a la historia. Bee siempre le daba pastillas a Jen que él decía que eran vitaminas, pero como previamente mencioné, eran en realidad somníferos y así él podía fácilmente toquetear a Jen de forma muy lamentable. El papá dice que en esos tiempos él no se imaginaba que Bee tenía deseos sexuales hacia su hija Jen, que en esos años ni siquiera estaba seguro de que era un pedófilo, según él dice. El padre, Bob, cuenta que no sabe cómo es que pudieron ser tan tontos en ese tiempo, a pesar de que hubo varias señales de advertencia para poder evitar todo lo que pasó. Pero dice él que no se dio cuenta de todas estas señales. ¿En serio? Bueno, prosigamos. En total, Bee, antes de que se llevara a Jen, durmió en la cama de ella, junto a ella, 4 veces por semana, aproximadamente durante 6 meses. Y ahora, regresemos a la fecha de octubre 17 de 1974, el día que se la llevó. Jen contó que cuando se despertó, después de que Bee se la llevó, ella se encontraba atada en una cama. Seguía un poco adormilada, pero ella podía oír como voces que venían de la radio, voces alienígenas, donde le dijeron que ella era mitad alien porque su verdadero padre era alienígena y que tenía que cumplir una misión en la Tierra. En eso apareció Bee con sangre untada en su piel, haciéndole creer que habían sido llevados por aliens. La voz también le dijo que ella debía dejar que Bee la embarazara para poder completar la misión en la Tierra. Ella, con sus 12 años de edad, se creyó todo. Obviamente, todo esto fue planeado por Bee, que por cierto, en esos tiempos él tenía 40 años. Ellos siguieron viajando en la casa móvil junto con la radio, que según ella parecía una cajita, de la cual salía la voz alienígena. Ya habían pasado varias semanas desde que se la llevó, y un día la caja dijo que era hora que ella se dejara hacer por Bee
lo que hace que las personas se pongan felices. Así lo dijo la caja, según ella recuerda. Y desgraciadamente, ese mismo día, él la violó, sin usar violencia física. Para esto, ella ya había estado convencida de que esto era una misión. Ella estaba aún muy chica. Además, ella comentó que él no la penetró por completo, que solo introducía lo que es la punta de su miembro, supuestamente tratando de no lastimarla. En noviembre 20 de 1974, Bee llamó a su hermano para decirle que le hable a los padres de Jen para que aprobaran el regreso de Jen, pero junto con él, que ya se habían casado en México. Sí, hasta allá pararon. Se casaron allí porque no sé si solo en esas épocas la edad legal para casarse eran de 12 años, no estoy segura en realidad, pero la cuestión es que se casaron allí, pero el matrimonio no era válido en Estados Unidos. Y él quería que los papás de Jen aprobaran de esta relación para así poder regresar a los Estados Unidos. El hermano habló con los padres de Jen y les dijo que Bee quería que los padres aprobaran que Jen y él mismo pudieran casarse en Estados Unidos. Obviamente los padres no querían. Eventualmente el hermano de Bee decidió entregar a su hermano al FBI y dejó que ellos rastrearan las llamadas que él tenía con su hermano Bee. Eventualmente lo atraparon en un hotel en Mazatlán, México. La policía de México lo arrestó bajo una orden enviada por el FBI. A Bee lo encerraron en la cárcel de México. Jan también se encontraba ahí en custodia. Y hubo un momento donde pudo hablar con Bee. Él la convenció que le dijera a su familia que nada pasó, que todo estaba bien y que todo solo eran unas vacaciones. Y que si hablaba de todo lo que pasó, la hermana de Jen, Karen, quedaría ciega y que su papá podría morir. Jen le creyó todo y aceptó no decir nada. Bob, el padre, junto con la madre, fueron a recoger a Jen a Mazatlán. Jen estaba defendiendo a Bee, asegurando que nada pasó y que también Bee debería regresar con ellos a Estados Unidos. En cuanto llegaron a Estados Unidos, los papás de Jen mandaron a México el papeleo para anular el matrimonio de Jen y Bee. Al poco tiempo, Bee fue traído de vuelta a Estados Unidos para ser juzgado ante la justicia. Mientras tanto, los padres de Jen la llevaron al doctor para que la examinaran, y el doctor les dijo que su himen no había sido perforado y que no miraba señales corporales de trauma sexual. Obviamente, estos resultados salieron así porque Bee no la perforó por completo, pero los padres no sabían eso y pensaron que todo estaba bien, por lo menos en lo que a eso se refería. Jen seguía sin decir nada y aún defendía a Bee. Ella regresó a su vida normal en la escuela, pero seguía pensando que su misión alienígena aún no estaba completa. Ya para las fechas navideñas de ese mismo año, la esposa de Bee fue a casa de la familia de Jen y les dijo que Bee quería que quitaran los cargos en contra de él, que querían que firmaran unas declaraciones diciendo que Bee era inocente y que si no las firmaban, iban a sacar a la luz lo que pasó entre Bee y Mary Ann, la mamá de Jen. Y ellos, por miedo a que él dirán, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que sí firmaron las declaraciones, dándole de cierta manera su libertad. ¡No! Después de un juicio cancelado, él pudo salir de la cárcel y se fue a vivir a Utah a trabajar con su hermano Joe. La familia de Bee se quedó en Pocatello, así que todos los fines de semana él visitaba a su familia, iba a la iglesia, los vecinos le daban palmaditas en la espalda deseándole que esté bien y que ojalá que todo pronto vuelva a la normalidad. O sea, como si nada hubiera pasado. Y todo esto enfrente de la familia de Jen. Bee eventualmente se apareció una noche en el cuarto de Jen. Quién sabe cómo es que se metió,
pero le dijo que la misión seguía, que ella se ha estado portando muy bien al no decir nada de lo que pasó. A partir de ese momento, él empezó a mandar cartas de amor a ella y ella le contestaba con cartas de igual manera. Ya para estos momentos, ella ya sentía como si estuviera enamorada de él, o así lo asegura ella. También intercambiaban llamadas frecuentemente. Alrededor de la primavera de 1975, Bee llamaba con frecuencia también a Mary Ann, la mamá de Jen, para decirle cuánto la amaba, o sea, Bee a Mary Ann. Y Mary Ann le preguntaba que por qué se había casado con su hija Jen. Él le dijo que si se podían ver, él le podría explicar todo y por qué el de las cosas. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que la señora sí fue a verlo. ¡Oh! Se miraron en su casa móvil y él le decía, según ella, que la amaba una y otra vez, que le pedía que se divorciara de su esposo para poder irse a vivir con él. Él empezó a acariciarla y eventualmente tuvieron relaciones sexuales. Así es, increíble, pero cierto. Ni yo me podía creer los detalles de la historia cuando estaba averiguándola, pero esta información viene de las mismas palabras de Mary Ann. Extremadamente increíble, pero así fue. A los pocos días, el mismo Bee le habló a Bob para decirle lo que había pasado. Y ya de por sí, el matrimonio dañado de Bob y Mary Ann empeoró aún más. Y no solo tuvieron sexo Bee y Mary Ann en esa ocasión, sino que esto duró durante 8 meses, y Mary Ann asegura haberse enamorado de Bee. También ella comentó que fue un tiempo muy emocionante para ella. Ella misma así lo dijo. Pero para Bob era obvio que Bee no estaba haciendo esto para obtener a Mary Ann, sino a la hija, a Jen. Ya que mientras existió la relación entre Bee y la madre, él pudo visitar a Jen como 9 veces. Y de esas 2 veces, Bee y Jen pasaron la noche juntos solos. ¡Wow! Increíble. Bob, después de hablar con el sacerdote de la iglesia, decidió divorciarse de Mary Ann. Él le pidió que se fuera de la casa y le dejara a las niñas a él. Ella se sorprendió mucho que él le pidiera el divorcio a ella. O sea, ¿en serio? Obviamente, los trucos de Bee para quedarse con Jen de una forma u otra estaban funcionando, pero Mary Ann no quería divorciarse, así que fue con un abogado y el abogado le dijo que ella ocupaba alejarse de Bee porque él no era un buen hombre. Y entonces fue allí donde decidió alejarse de Bee, porque claro, ella ocupaba que alguien le dijera que Bee era malo, para que ella pudiera procesar ese pensamiento. ¿En serio? Bueno, digamos que el sentido común de la señora no estaba a su máxima potencia, por no decir otras cosas. Mary Ann buscó a su esposo y le prometió que dejaría a Bee, y se reconciliaron. 20 meses después de haberse llevado a Jen, Bee tuvo que regresar a la corte. Se declaró culpable del cargo de secuestro y le dieron 5 años de cárcel, pero fueron reducidos a 45 días. 45 días. Él eventualmente se mudó a Wyoming y compró un centro de diversión familiar, y Jen quería ir a trabajar ahí con él. Durante el verano en 1976, le rogó a su madre, Mary Ann, y a su padre también, que la dejaran ir. Se puso bastante rebelde. Un día, Bee llamó a Mary Ann y le dijo que si no dejaban ir a Jen allá con él, que Jen de cualquier manera iba a ir de una forma u otra. Así que, ¿qué creen? ¿Qué creen? Así es, Mary Ann la mandó en un avión a Wyoming con Bee. El padre supuestamente se molestó muchísimo por esto. Bob le dijo a su esposa que algún día se arrepentiría por esa decisión. Jen se quedó en Wyoming por 2 semanas.
viviendo en la casa móvil con Vi, durante esas 2 semanas la mentada misión continuó. Hubo sexo entre los dos. Él solía grabar algunas de las conversaciones que tenían entre ellos. Vi le contó a Jen que ya se estaba divorciando de su esposa, para así poder casarse con ella. A las 2 semanas, Jen regresó a casa, aunque ella no quería hacerlo, y Vi seguía obsesionado con ella. Amenazaba a los padres de que se le iba a llevar a África o Suramérica, y que nunca los iban a encontrar. En pocas palabras, él no quitaba el dedo del renglón. Para agosto 10 de 1976, Jen había dejado una nota para sus padres, diciéndoles que se fue de la casa sola sin Vi, que ellos no la dejaban ser como ella era y que no podía quedarse ahí con ellos y sus morales corruptos. Decía que ella quería estar con Vi, así que por favor los aceptaran. Así decía la nota. Casi de forma inmediata, Vi habló con la familia de Jen y les dijo que él tampoco no sabía dónde se encontraba ella. La familia de Jen les decía a los demás que Jen se encontraba con su abuela, aunque no era cierto. Dejaron pasar 2 semanas para poder contactar al FBI. De inmediato, el FBI intuyó, por así decirlo, que esto era cosa de Vi. Así él lo negara. En esos momentos, él no podía ser localizado en ningún lado. El FBI le dijo a Marianne que siguiera aceptando las llamadas de Vi para poder ver si lo rastreaban. Y Vi aparentemente le inventó una historia a Marianne de que Jen estaba ganando dinero de forma ilícita, pero que aún no sabía dónde se encontraba. Ya 3 meses después de que Jen se fue de su casa, Jen le marcó a su familia para decirles que estaba bien y que aún quería casarse con Vi. Eventualmente, el FBI rastreó a Jen en una escuela católica donde Vi la había metido. En esta escuela católica de monjas, él les había dicho a las monjitas que era el padre de Jen. También les dijo a las monjas que él era un exagente de la CIA, y que si un día alguien lo iba a buscar a él o Jen, lo notificaran, y las monjas creyeron todo. Pero sí cooperaron con el FBI al final de cuentas. Al día siguiente, de enterarse de la locación de Jen, el FBI arrestó a Vi. La policía de Pocatello fue la que llevó de vuelta a Jen a su casa. Al regresar a casa, ella no quería ni hablar con su familia. En enero 24 de 1977, alrededor de un mes desde que Jen regresó a casa, Bob recibió una llamada de su empleado, donde le decían que su florería estaba en llamas. Resulta que Vi estaba tan enojado, así que el señorito, que ya estaba en la cárcel y no podía ver a Jen, le ofreció a 2 ex compañeros de celda que si quemaban la florería de Bob, le darían $1,000 a cada uno cada mes. Y obviamente así lo hicieron, pero no pudieron comprobar que Vi era el que les dijo que lo hicieran, aunque claro que así había sido. De una u otra forma, Vi se seguía saliendo con la suya y evadiendo ciertos cargos en contra de él. En junio de 1977, por una orden de un juez, Vi fue llevado a un centro de salud mental, donde salió en menos de 6 meses. Otra vez estaba libre. En junio de 1878, ya habían pasado 18 meses de regreso a casa de Jen. Jen aún seguía pensando en su misión y que aún no era completada, y aún había cierta comunicación con Vi, pero cada vez era menos seguido. Ella dice en sus propias palabras que sentía que Vi estaba perdiendo el interés en ella, porque estaba creciendo cada vez más. Ya no era la niñita de antes. Eventualmente, ella siguió su vida, se metió a un club de teatro y hasta llegó a actuar. Entró al mundo del espectáculo, como cantante, actriz y hasta bailarina. Como actriz hizo varios programas y películas, incluyendo Iron Man 3, entre otras.
Pero regresando a cuando entró al club de teatro años atrás, de adolescente, fue en esa época que ella empezó a disolver lo que la misión alienígena era y que realmente era una mentira por Vi, y empezó a ver más allá de su falsa realidad que le habían inventado y empezó a vivir su propia vida de una forma un poco más normal. 28 años después, Jen empezó a dar pláticas sobre estos temas de todo lo que le pasó y cómo prevenirlo. Hasta la mamá de Marianne escribió un libro llamado Inocencia Robada. Iban a dar pláticas por todos los Estados Unidos. Y a veces el tal Vi trataba de ir a estas pláticas a interrumpirlas. Él aseguraba que estaban diciendo mentiras en este libro. Él decía que los padres estuvieron de acuerdo con todo, a cambio de favores sexuales por parte de él hacia ellos, según él. La familia puso una demanda en contra de él por acoso y él aceptó ir a la corte, donde se vieron después de muchos años y se enfrentaron con palabras, pero eventualmente él terminó disculpándose con ella y ella ganó el juicio. Al salir de la corte, Vi se enfrentó con un grupo de motociclistas que apoyaban la causa de Jen. Como él traía un arma, después del pleito tuvo que ir a otra corte porque al arma se le encontraron. Fue declarado culpable y iba a ser encerrado, pero él no quería pisar la cárcel. Le dijo a su hermano que no lo iba a soportar, así que se tomó toda la medicina que encontró y se suicidó. Después de su muerte, salió más información de que él había abusado a otras 6 niñitas, de las cuales solo por una de ellas fue sentenciado a 1 año de prisión. Jen y su familia siguieron viviendo su vida de la forma más normal posible. Se encuentran unidos y tratando de dejar el pasado atrás. Y bueno, esto concluye la historia de esta familia, de toda esta triste historia con tintes extraños que a veces parecen increíbles, pero a todo la búsqueda que he hecho sobre esta situación dice que esto es verídico, que sí pasó y que hasta la fecha a mucha gente le impacta esta historia porque es realmente increíble. Yo también, cuando la escuché por primera vez, ni me la podía creer, pero es verdad. Me gustaría saber qué opinan sobre todo esto. Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios, al igual que sus sugerencias. Y ya saben que también tengo mi Twitter, mi Facebook y lo que más uso, el Instagram, por si quieren mandarme ahí sugerencias u opiniones. Se los agradecería mucho. Por ahora aquí la dejamos. Nos vemos hasta el próximo video. Saludos y adiós. Si les gustó este video, regálenme un like, por favor compártanlo y si aún no lo han hecho, pues no olviden suscribirse junto con la campanita. Muchas gracias.